En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Estimados auditores de Radio Portales de Valparaíso, buenas tardes y muy bienvenidos a Revelando. Nuevamente estamos con ustedes en este día jueves 7 de mayo, junto a mi distinguido amigo y colega radial, don Carlos Flores Ruiz, para acompañarles, informarles y en definitiva entretenerles. Y como siempre lo reiteramos, con mucho optimismo, con esperanza. Bueno, y hoy día, después de la lluvia del día de ayer, amaneció con sol, también una señal, diría yo, de positiva del clima, aunque se nota ya que está bajando las temperaturas. No sé qué pensará mi amigo Carlos de esto. Hola Carlos, buenas tardes, muy bienvenido. Buenas tardes, estimados auditores. Buenas tardes, Juan Enrique. Bueno, efectivamente, eh, siempre es bienvenida el agua. Y bueno, estamos partiendo ya mayo, y todo parece indicar, las predicciones o los estudios meteorológicos indican que el fenómeno del Niño va a estar presente durante todo el invierno. Así que, bueno, y mayo es un hermoso mes. De todas maneras, hoy día tuvimos un amanecer con bastante sol aquí en la costa, así que muy contento, Juan Enrique. Claro, y por supuesto nosotros también tenemos que saludar y agradecer a quienes hacen posible que estemos al aire día a día, porque Revelando se transmite de lunes a viernes en este horario de 6 a 7 de la tarde. Así que gracias a los técnicos de Radio Portales, particularmente a don Luis Salinas, Gerardo Terán y don Benjamín Barnier. Bueno, y también queremos saludar y agradecer a nuestros auspiciadores, la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR. Estamos muy agradecidos porque ha confiado en nosotros, nos ha mantenido durante más de 10 años en el aire, así que esperamos seguir también por mucho tiempo y saludamos a esa noble institución. Por supuesto, yo adhiero a esos saludos y a esos agradecimientos. Como siempre nosotros al iniciar nuestro programa, estimados auditores, tenemos algunos saludos y algunos comentarios iniciales, pero estando en el mes de mayo, creo que el primer saludo, nuestro primer comentario debe ser hacia la Armada de Chile en este mes del mar, mes de aniversario de las glorias navales. Y qué mejor que nosotros que somos antiguos miembros activos de la Armada de Chile para hacer este saludo, Carlos, porque creo que aquellos que están hoy día en servicio activo están sirviendo a la patria y preocupados por el bienestar de los chilenos en muchas actividades que ellos están realizando en nuestro país. Así que nuestro afecto, nuestro saludo a la Armada de Chile y nos estamos aproximando ya al sesquicentenario, ¿no? del combate naval de Iquique. Carlos. Y bueno, efectivamente, saludamos a todos los miembros de la institución, aquellos que están en servicio activo y aquellos que están en condición de retiro. Y sobre todo, la invitación que hace la Armada en este mes, como lo ha dicho su comandante en jefe, a mirar Chile desde el mar, ¿ah? Chile es un país oceánico y este mes es propicio para
impulsar la idea de que Chile tiene una vocación absolutamente marítima y que tiene que pensar su desarrollo mirando la grandiosidad del Océano Pacífico. Bueno, por supuesto, así que reiteramos ese reconocimiento a nuestra alma mater, a nuestra institución, la Armada de Chile. Y también al iniciar nuestro programa, como siempre, queremos hacer también un reconocimiento a los mártires de Carabineros de Chile, a los mártires de esa noble institución que viste de verde, que se preocupa de nosotros y como siempre lo reiteramos y lo seguiremos repitiendo, se preocupa de otorgarnos tranquilidad y paz. En esta ocasión vamos a recordar a cuatro miembros de esta institución que fallecieron en un día como hoy, 7 de mayo. Efectivamente, queremos saludar y rendir homenaje a los mártires que vienen a la institución. Dice Santiago Juan Antonio Díaz Vargas, que falleció en el año 1973 producto de un accidente de tránsito. Él pertenecía a la primera comisaría de Valdivia. También al carabinero Juan Domingo Oñate Melita, quien falleció el año 1975, herido a bala por otro funcionario en forma accidental. Él pertenecía a la segunda comisaría de María Elena, en el norte. Y al carabinero Cristian Cifuentes Farías, que falleció el año 2020, herido por arma blanca en un procedimiento de captura de un delincuente por delito flagrante. Él pertenecía a la séptima comisaría de Renca. Nosotros siempre saludamos y hacemos presente las tareas que cumple Carabineros de Chile, que mientras todos nosotros estamos descansando, estamos disfrutando de alguna actividad de entretenimiento, actividad masiva, ellos están custodiando la frontera, las carreteras, las ciudades y haciendo múltiples tareas en beneficio de nuestra tranquilidad. Juan Enrique. Así es. Recordar también que ya son 1.255 los mártires de Carabineros de Chile. Y como siempre, nuestro afecto a toda esa noble institución y en particular a las familias de aquellos que han perdido algún ser querido que lo entregó su vida sirviendo a la patria. Vamos a continuar, estimados auditores, perdón, hoy día tenemos un entrevistado. Así que nuestro programa tiene el honor de recibir a un miembro o un ex miembro de la Armada de Chile, precisamente en el mes del mar, ¿no es cierto? Y él es un capitán de navío en retiro, ingeniero en armas, graduado de Estado Mayor en nuestra Academia de Guerra Naval, cursó también en Estado Mayor Conjunto en Estados Unidos, en el Joint Force Staff College. Además, tiene un Máster en Business and Administration en el Instituto IEDE y bueno, sirvió en la institución a lo largo de 30 años. Posteriormente se incorporó al ámbito civil y estuvo alrededor de 20 años en cargos diferentes de gestión y de administración en empresas de consultoras, estuvo en una empresa de tratamiento de agua, si no me equivoco, fue gerente de recursos humanos y también estuvo trabajando en la Universidad Técnica Federico Santa María. El año del 2004 se instaló o ancló, diría un marino, o fondeó en el puerto, en la caleta de Limache, el limachino desde hace ya más de 20 años, y él se declara un hombre agradecido de Dios y muy afortunado de formar la familia que tiene con su esposa, hijas y nietas. Así que queremos dar la más cordial bienvenida a Reinaldo Reinique Espinosa, capitán de navío en retiro, que nos va a acompañar para conocer un poco qué es lo que ha hecho él en su vida y también en diversas actividades de orden político en las cuales ha sido muy activo en los últimos años. Bienvenido, Reinaldo, y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Bueno, muy buenas tardes, estimados amigos, don Juan Enrique Holguín y don Carlos Flores, compañero de promoción. Y Juan Enrique, para los auditores, fue el brigadier de curso cuando ingresé a la Escuela Naval en el año 1972. Así que un gran saludo, un gran aprecio a quien fuese mi brigadier de motes en la Escuela Naval. Muchas gracias por la invitación. Renato, bien, muy bienvenido a nuestro programa. Es un gusto contar con tu presencia. Y bueno, queremos mostrarle a nuestros auditores quién eres tú, partir primero tu familia, ¿ah? Eh, que nos cuentes, porque tú eres originario de Antofagasta, del norte de Chile. Entonces queremos conocer para que nuestros auditores sepan eh, de dónde vienes y cómo llegaste, digamos, a ingresar a la Armada. Sí, bueno, de alguna manera, eh, los años en que postulé o que postulamos a la Escuela Naval eran años complejos de mucha activismo político en los colegios, etcétera. Y yo veía tal desorden que me llamaba la atención el mundo militar, que lo veía más ordenado. La verdad que, y debo revelarlo, que mi interés era ingresar a la escuela militar, porque dos de mis tíos eran militares, primos militares también y algunos amigos, pero se cerró el primer año de la escuela de aviación y de la escuela militar el año 71 por temas presupuestarios, digamos, había tal debacle económica como ustedes recordarán. Eh, Así que finalmente, y casi por casualidad, postulé a la Escuela Naval. Me costó acostumbrarme un poco durante el primer año, pero posteriormente ingresé al seleccionado Vela en la Escuela Naval en septiembre de ese año de mote, el año 72, y la verdad que me gustó mucho lo que ahí se vivía. Me entregaron mi primer mando, un yatecito ahí con dos compañeros de cursos que participábamos todos los fines de semana en regatas, en entrenamiento, y la verdad que eso fue súper entretenido. También los papás de Enrique Simpson, otro compañero de curso, nos acogieron a varios provincianos, porque no es fácil la vida para un provinciano cuando llega a otra ciudad a esa edad. Y la verdad que empecé a sentir cómodo y me gustó seguir la carrera y por supuesto que bueno, aquí estoy después de más de 30 años en la institución, recordándola ya con mucho afecto. Participamos en un sinfín de actividades y bueno, eso ha sido un poco la trayectoria desde que decidí postular a la Escuela Naval hasta hoy, como lo describía Juan Enrique ahí en una breve biografía. Oye, sí, de Antofagasta, nortino, pero me quedo dando vuelta a este tema que tú mencionaste, que los primeros 6 meses en la escuela naval fueron algo complejo, por decirlo así, o complicado, y después encontraste en la vela un rumbo más seguro. Espero no haber sido el culpable yo en esos 6 meses como tu instructor o brigadier de que hayas pasado ese mal rato, así que desde ya te pido las disculpas por si acaso. No, no, en ningún caso. Tengo los mejores recuerdos de los brigadieres de mote. Me acuerdo del brigadier González Clark, desgraciadamente fallecido, mi brigadier de escuadra, Noel Valareschi, excelente atleta que nos sacó trote en pocas semanas y estábamos casi a la par con él. Y bueno, y mi brigadier Holguín. La verdad que no, el tema es, la escuela naval es el acostumbramiento a un nuevo régimen de vida. eh, También los fines de semana tenía apoderados, buenos apoderados, pero que no tenían hijos, eran personas bastante mayores, vivían en el centro del paraíso. Mi apoderado inicial era un agente bancario, entonces vivía en el último piso, en un departamento muy grande y cómodo, ahí en la esquina de Urriola con la calle Prat, pero era poco entretenido llegar a la casa del apoderado. Después, posteriormente, también ya hacia mediados, fines de año, también coincidente con la de la vela, eh, mi mamá, porque mi madre era viuda, eh, consiguió con unos amigos antofagastinos que estaban ya instalados en Viña del Mar y ahí llegué y me sentí mucho más cómodo, habían hijos de la edad mía, entonces la vida se empieza a transformar y ponerse más grande, uno conoce gente, conoce niñas, eso es lo que le interesa el fin de semana, o sea, entretenerse, pasarlo bien, para volver al régimen de escuela. Pero tengo un muy buen recuerdo en general de la escuela, del periodo cadete. Oye,
aquí para nuestros auditores, un detalle, claro, en esos años se entraba a la escuela naval en particular con 13, 14 años de edad, como max, como era el mínimo que podía uno entrar, 13 años, 6 meses, si no me equivoco. Y bueno, estamos hablando de jóvenes, yo diría niños que salían de su hogar y obviamente que adaptarnos a toda esta disciplina militar, a un régimen determinado, horarios, levantada temprano, ducha agua fría, etcétera, etcétera, era un golpe bastante importante y además la preparación militar, los estudios, era un sinnúmero de situaciones nuevas que, que en alguna medida nos apremiaban para responder, para salir adelante, que era lo importante que uno ingresó, quería pasar bien los exámenes y todas las distintas obligaciones que significaba ser cadete naval. Muy interesante, Carlos, pero, perdón, Reinaldo, pero Carlos me está haciendo señas que tiene una pregunta al respecto. No, yo quiero volver un poco atrás, Reinaldo, que, ¿qué es lo que ustedes tú de tu infancia, de tu vivencia en Antofagasta? ¿Ah? Y por otra parte, eh, también es una curiosidad para mí, el apellido Reinique, también, ¿qué origen tiene? ¿Ah? Y que nos cuente, digamos, porque la gente del norte también siempre tiene relaciones con las mares, muchos buques, pero la vida en el norte es muy diferente al centro, porque nosotros conocemos. Y eso queremos saber, cómo fue tu infancia. Bueno, mi familia, mi apellido es Reinicke, es un apellido alemán. A fines del siglo XIX arribaron dos hermanos procedentes de una pequeña localidad que hoy día está situada en Polonia, eh, que era la Prusia Occidental, y llegaron en estos procesos de inmigración regulada que tenía Chile y se asentaron en las cercanías de Concepción, que les asignaron terrenos, y de ahí nace mi abuelo, Reinaldo Reinike Kiekebuch, que fue abogado, fue juez en varias ciudades de Chile, y, y de ahí procede mi padre. Mi padre era el menor de seis hermanos, de seis hombres, mi padre era el menor. eh, Mi padre era receptor judicial en Antofagasta y llegó muy joven. Conoció a mi mamá, que era funcionaria en ese minuto del hospital de Antofagasta, y yo tengo solo un hermano. Eh, y bueno, el interés, como decía, fue a los 13 14 años ingresar a una institución armada. Veía el desorden de la Unidad Popular en el año 70 71 y fue por eso que finalmente decidí ingresar. La vida en el norte es distinta, ¿no? Las temperaturas, la actividad. Fui Boy Scout, disfruté muchísimo ese periodo de Boy Scout. Eh, Mi último año en el colegio, en el liceo, estuve en el liceo los 2 años antes de entrar a la escuela naval, bastante revuelto en estas ciudades más pequeñas. Normalmente no están tan segmentados los colegios como en la zona central. Me acuerdo que el presidente del centro de alumnos el año 71 era Alejandro Guiller, alumno de cuarto medio. Yo estaba en primero medio el año 71. Estaban los hermanos Márquez, ¿ah? Actual Iyapu. Eh, entonces era bien ecléctico todo el alumnado en el colegio, bastante desorden, muchas tomas de uno y otro sector político. Y eso de alguna manera, ese desorden me hizo mirar al mundo militar, que lo veía ordenado y también que me motivaba por las narraciones de mis tíos, de mis primos. Así que esa fue un poco la historia de cómo llega mi familia. que, Como te decía, mi abuelo fue abogado y estuvo en varias ciudades de Chile como juez, incluso fue intendente subrogante en una de las provincias ahí, aledaña a Concepción. Oye, muy interesante conocer, estimados auditores, algo de la vida de nuestro entrevistado de hoy, el capitán de navío en retiro, don Reinaldo Reinique Espinosa. Reinaldo, tú, bueno, finalmente serviste en la institución, en la Armada de Chile, 30 años, llegaste al grado máximo de la carrera normal, ¿no es cierto?, capitán de navío.
y estuviste en distintos cargos, en distintas reparticiones y organizaciones de la Armada de Chile. Sería larguísimo que empezáramos a relatar tu carrera o ver dónde estuviste o qué hiciste, pero la pregunta es, en qué de los cargos o de los desempeños que tuviste que realizar en la institución, eh, cuál de ellos te marcó más o te dejó una huella en tu vida para futuro que tú nos podrías serranar y el por qué? Por eso es lo interesante, porque para mí creo que todos los cargos, todos los puestos que uno cubre en una institución y particularmente en la Armada de Chile son interesantes. Finalmente, el que lo está realizando lo hace que brille. Pero queríamos saber en particular cuál para ti fue el mejor o el que más te marcó y por qué. Mira, sin duda, el mando de buque creo que es lo que más uno puede disfrutar. Eh, Sin perjuicio de eso, el primer año de recién casado, ascendido a teniente segundo, fui destinado a la escuela de grumetes. Y la verdad que el haber sido instructor de grumetes, aparte que era una división con las 115 primeras antigüedades de los que habían pasado a segundo año, eran grumetes extraordinarios. Fue una bonita experiencia porque después repetí el rol de instructor en la Escuela Naval en dos oportunidades, como oficial de división, después jefe de curso de brigadieres, después la Esmeralda con esa misma promoción, la instrucción y después en la Academia Politécnica Naval como subdirector. Eh, También es relevante y entretenido porque uno los ve proyectarse después estos jóvenes en la vida y, por ejemplo, mis guardiamarinas hoy día son contraalmirantes del curso de guardiamarina, la promoción 93. Eh, pero el mando de buque, sin duda, que tiene una especial significación para un hombre humano. A mí me tocó la construcción del buque. Yo pedí hacer mando en la zona de Chiloé, que la conocía bien navegando a vela allá, y la verdad que lo disfruté. Incluso a veces me preguntaba cómo era posible que me pagaran por disfrutar de esa manera por la que tantos turistas pagan, digamos, para recorrer toda esa zona. La verdad que ese yo creo que ha sido lo más entretenido. Bueno, el otro también de significación para mí, que marcó un poco mi interés en la política, fue el haberme desempeñado como ayudante de orden en dos ocasiones. El año 90, recién asumido el gobierno civil del presidente Elwin, fui ayudante de orden del comandante en jefe de la primera zona, ahí me tocó ser el último ayudante del almirante Navajas, que todos los más viejos y antiguos que escuchan el programa lo pueden recordar y posteriormente con el almirante Oscar Vidal, de quien tengo el más grato recuerdo. Y posteriormente después fui seleccionado por el comandante en jefe de la Armada, el almirante Jorge Patricio Arancibia, a ser su ayudante de orden. Eso también marca una etapa importante para mí en la vida en términos de que uno comienza a darse cuenta de que el nivel político estratégico del comandante en jefe es relevante para una serie de decisiones de desarrollo del poder naval, de mover la aguja en algunas cosas de interés para la institución. Y yo diría que esos son hitos importantes, pero sin duda que el mando de buque es relevante. Y yo también quería ver, porque cuando leo tu biografía, tu paso por la Armada, eh, veo un fuerte énfasis en lo que es el liderazgo, ¿no? Eh, y en general la mayoría de los oficiales de la Armada ejercen liderazgo, pero para las personas ese liderazgo lo ejercen en la formación de otros. Y yo veo tu carrera, paso por muchas partes educacionales, de instrucción, de conducción, eh, y eso te llevó también, digamos, a ver el área humanista que tú siempre viste de escribir cosas. ¿Cómo fue, cómo describes tú esa experiencia y ese aporte que te hizo a ti, a tu formación también, digamos, como instructor? Sí, mira, en la parte humanista siempre me interesó la parte humanista. De hecho, en algún minuto ahí mi abuelo estaba viendo que ninguno de sus 18 nietos era abogado. Bueno, finalmente tuvo dos abogados, pero me motivó incluso a ver si me retiraba de la escuela naval, si yo quería hacerlo y estudiar leyes. Eh, y de alguna manera yo creo que eso va marcando el interés en desarrollar habilidades blandas. Uno se da cuenta también ya dentro de la escuela que, que no solo ser el buen alumno, digamos,
en términos académicos, de notas, sino que también y en la escuela naval se desarrollan otras habilidades, y por eso fui presidente del Círculo de Literatura cuando era brigadier. Publicamos un libro de poesías con otros cadetes, y eso va sirviendo después en la formación. El hecho de ser instructor en la escuela también creo que es relevante, y uno va tratando de hacerlo bien, de desarrollar actitudes y también de formar líderes, que uno los ve hoy día convertidos después de los años en almirantes o en personas que están en buenas posiciones en el mundo civil. Y ese desarrollo de habilidades es lo que permite después insertarse en el mundo civil tan distinto al militar, y desarrollarse en esa área. Yo creo que por ahí va un poquito la respuesta que te podría dar, Carlos. Perfecto. Muchísimas gracias, Reinaldo. Estimados auditores, estamos llegando al término de nuestro primer bloque de Revelando de hoy, jueves 7 de mayo. Así que vamos a nuestra consabida pausa musical. No nos abandonen, ya regresamos. Estimados auditores de Radio Portales de Valparaíso, estamos de regreso aquí en Revelando, su programa de lunes a viernes en este horario de 6 a 7 de la tarde. Y como es habitual, los días jueves con Carlos Flores y quien les habla, Juan Enrique Holguín. Hoy tenemos una interesante entrevista con Reinaldo Raynique, capitán de navío en retiro de nuestra Armada, con quienes hemos estado conversando. Pero antes de continuar, preguntarle un poco por la música, pues. Hoy día escuchamos en nuestra pausa Nunca es suficiente, interpretado por la cantante mexicana Natalia Lafourcade. Reinaldo, el DJ aquí es Carlos, así que yo me remito a lo que él dispone, pero parece, siempre ponemos temas románticos como este. ¿Qué te atrae a ti de la música? ¿Algún tipo de música en particular, Reinaldo? No, yo diría que todo tipo de música me gusta. En general me gusta la música. Estuve un par de años en el conservatorio en Antofagasta antes de entrar a la escuela naval, y lo que me gusta, perdón, lo que me gusta mucho son los conciertos de André Rieu, que ha bajado la música clásica, música culta, como le llaman, al gusto popular, y la verdad que hemos estado 2 veces en sus conciertos. El año pasado tratamos de estar en Maastricht, eh, pero no pudimos conseguir entrada, pero estuvimos en Maastricht, viendo lo que se produce alrededor de los conciertos de André Rieu ahí en la plaza, en esta ciudad holandesa. La verdad que eh, muy bonito, muy entretenido, como el ánimo alegre, la gente que asiste, que es un público más de la edad nuestra, digamos, más seniors. La verdad que me gusta mucho ese tipo de música. Bueno, como tú sabes, Reinaldo, nosotros, bueno, este programa se transmite de lunes a viernes de 18 a 19 horas y tiene distintos panelistas. Nosotros con Juan Enrique hemos orientado siempre la pausa musical de los días jueves a canciones que tengan que ver con el amor o románticas y en español. En esta oportunidad elegimos a esta cantante mexicana, Natalia Lafourcade, que hace toda una orquestación con un conjunto que se llama Los Diablos Azules en México y que tiene la característica de que Natalia Lafourcade tiene parientes en Chile. ¿Ah? Y es una excelente cantante. La canción es del año 2015, así que no es un recuerdo, como nosotros siempre tocamos recuerdos, pero esta es más actual. Y es una hermosa canción que, bueno, en realidad la canción habla un poco de que una mujer siempre quiere más atención de su hombre, más atención, por eso dice nunca es suficiente. Y ella lo ve a él como un Don Juan, digamos, y se pone, y le pone celos en la chica. Pero la canción es muy bonita, así que yo espero que nuestros auditores la hayan disfrutado. Así es. Oye, ¿sería Enrique Lafourcade el pariente de ella, el escritor? Yo creo que sí, o sea, el apellido en realidad no es muy común, pero en Chile está así, y ella ha venido pocas veces a Chile a pesar de tener relaciones familiares. Sí, entiendo que viene pronto, viene ahora en este mes, si no me equivoco, a fin de mes. Por ahí lo leí. Bueno, sí, Enrique Lafourcade, un escritor chileno de Palomita Blanca, creo que fue Exacto. uno de los Sí, libros
más conocidos de él, ¿no? Pero aquí estamos conversando, estimados auditores, con Reinaldo Reinique, un oficial de Marina en retiro, capitán de navío. Pero ahora nos vamos a entrar en otra etapa de la vida de este marino, porque fuera de estar en la Marina un periodo no menor, 30 años, también incursionó en la vida civil en distintas empresas por alrededor de 15, 20 años aproximadamente, pero después cayó a otra área muy relevante, diría yo, para la ciudadanía, para el país, como es ingresar a la vida política activa. Él entró a militar en el Partido Republicano y hasta hace pocos días atrás fue el presidente regional aquí en Valparaíso de este partido. Así que de eso queremos conversar un poco ahora, Reinaldo, pero partamos siempre por el principio. ¿De dónde aparece este asunto después de estar en la Marina una buena cantidad de años, en el ámbito civil, privado, trabajando otra buena cantidad de años y, ¡zas!, de repente diría uno, bueno, te vemos activo en la vida política y después ahora, hasta pocos días atrás, como presidente regional del Partido Republicano? ¿Cómo nace este bichito? Algo tú nos vislumbraste en tu época de infancia que veías del desorden, ¿no?, de la década de los inicios de los 70 con el gobierno de la Unidad Popular. Pero en particular, ¿qué te gatilló a ingresar a la política? Mira, claramente fue octubre del año 2019, el mal llamado estallido. Creo que fue un intento fracasado de golpe de Estado, sin ningún lugar a dudas. Hoy día están saliendo antecedentes que ojalá se inicien procesos judiciales para aclarar lo que pasó. Aquí hubo inteligencia extranjera, hubo preparación logística, sin ninguna duda, y hubo una coordinación a lo largo de todo el país. No fue algo espontáneo, como se trata de decir. Eh, y la verdad que fueron días muy complejos, de mucha amargura. Uno pensaba en qué iba a desembocar esto. Yo me acuerdo que nos juntamos un grupo de compañeros de curso, ya todos retirados, en el edificio donde yo tenía oficinas en Santiago, de una consultora. Nos juntamos alrededor de 25, 30 compañeros de curso, y qué es lo que podemos hacer, cómo podemos contribuir a poner paño frío a esta situación que se escapaba de mano. Eh, y hicimos una declaración nosotros. A los pocos días se formó, eh, Paul Muñoz, tu compañero de curso, ¿no es cierto?, formó Chilenos de Corazón, eh, un movimiento que en el fondo quería restablecer el orden y el desarrollo que Chile estaba alcanzando. Eh, y durante el verano del 2020 medité profundamente sobre este tema. Quiero reconocer también que dentro de todas las alternativas que vimos con mi familia, y eso me motivó mucho cuando vi llorar a una de mis hijas por la incertidumbre, el futuro de sus hijas, y miramos al extranjero, si incluso una alternativa era radicarse fuera de Chile. Así que ahí en el verano, en esa reflexión de un par de días de vacaciones en el sur de Chile, dije, voy a ingresar al Partido Republicano, que es el que se acercaba más a mis convicciones políticas. Y otro factor también fue que mientras fui ayudante de órdenes del comandante en jefe de la Armada, el almirante Arancibia sin duda no solo era comandante en jefe, sino que también era un actor político e importante en ese momento, y lo vi de cerca cómo él motivó a través de convocatorias al COSENA y otras cosas, de cómo poder traer al general Pinochet de vuelta a Chile, también en otro tipo de actividades, de cómo proyectar a Chile hacia el Pacífico fundamentalmente. Y esos fueron detonantes que me motivaron a entrar en política. Conformé al poco tiempo el Partido Republicano en Limache. eh, Después fui presidente del partido en Limache, Olmué. Me invitaron a ser miembro, a integrar la comisión política del partido, eh, que es una instancia muy importante, digamos. Y posteriormente, tras la renuncia de mi antecesor ahí, de Roberto Bede, el Cabildo me eligió como presidente el año pasado, digamos, a comienzo de año, en febrero del 2025. Y y ahora, hasta la semana pasada, fui el presidente regional, y tuve que renunciar
para integrarme al directorio de una empresa en que se me solicitó la participación por parte del gobierno. Así que eso un poco fue la motivación de por qué entré a la política, y creo que los políticos son necesarios con todas las críticas que uno le puede hacer al mundo político. Creo que también la participación de uno como ex uniformado es preferible estar dentro de un partido político. Uno tiene mucho más voz y voto también en ciertas decisiones, y en vez de criticar o mandar muchas cartas al diario que son importantes, son interesantes y ayudan, pero creo que uno tiene mucho más peso para actuar y para criticar desde dentro. El político tradicional puede mirar, puede escuchar, puede comprometerse incluso, pero puede que después no pase nada. Y creo que uno desde adentro del partido puede hacer, como decía, muchísimo más por generar cambios, por ejemplo, eh, en restablecer la libertad, eh, o mejorar las condiciones de vida de ancianos presos políticos militares que están en Punta Peuco, Colina 1, San Joaquín. Yo creo que en eso, quienes estamos dentro de los partidos políticos, podemos contribuir muchísimo a que las decisiones de una justicia injusta, ¿no es cierto?, logre que estas personas de avanzada edad y con enfermedades terminales puedan morir y descansar en paz en sus hogares y junto a su familia. Es un poco la visión que yo tengo por qué incursionar en política. Oye, y además indicar que son personas que no han tenido el debido proceso, ¿ah? Que no han tenido las Bueno, capacidades de defenderse adecuadamente. Pero me gustó mucho eso que dijiste porque lo encuentro muy potente, que es la voluntad de involucrarse en las situaciones, ¿ah? No solamente mirar, criticar, pensar, eh, o decir, oye, esto es lo que se tiene que hacer, pero la verdad es que la mejor forma que uno puede aportar es precisamente involucrarse, de la mejor forma que uno pueda, ¿ah? En distintos ámbitos. Eh, 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 Me gustaría, si tú nos pudieras comentar, digamos, porque el Partido Republicano es un partido que podríamos llamar de corta vida, lleva poco tiempo. Sin embargo, ha tenido una participación a nivel nacional en forma muy relevante y ahora está convertido en el fondo en el partido ancla del actual gobierno. ¿Ya? Por lo tanto, tú has vivido no solamente lo has visto, sino que también has gestado parte de ese crecimiento del Partido Republicano. ¿Cuál es tu apreciación respecto a ello? bueno, lo primero, y haciendo un poco relación a la pregunta y la respuesta anterior, eh, uno tiene que salir del hay que. ¿Ah? Es muy típico en nuestro país, ¿no es cierto? El hay que hacer esto, hay que lo otro, hay que. Y creo que ahí es donde uno tiene que pasar a la acción. Y eso fue lo que me motivó a estar aquí. Y el año pasado, el gran desafío objetivo que nos fijamos fue, como partido político republicano en la quinta región, la región de Valparaíso, fue elegir al menos un senador, duplicar la cantidad de diputados por distrito, eh, y por supuesto elegir al próximo presidente de la República, que lo logramos. Entonces logramos afianzar la candidatura de nuestro actual presidente, José Antonio Kast. Logramos un senador, el presidente de nuestro partido, Arturo Esquella, fue electo senador por la región, y duplicamos los diputados Benjamín Lorca y Kenia Marquesi, reelecta en el distrito 6 o Cordillera, y Luis Fernando Sánchez con Sebastián Zamora eh, en el distrito 7 o Costa. En ese afán, creo que el partido pasó y hoy día tiene la bancada más grande de diputados, ¿no es cierto? 31 diputados. Ha sido un crecimiento muy rápido. Ahora, como todo crecimiento explosivo, rápido, también eh, tiene sus debilidades, y ahí es donde tenemos que trabajar en este año, que no es un año eleccionario. Sí van a haber elecciones internas en el partido dentro de unas semanas más, las directivas regionales. Hay que trabajar en la mejora de los estatutos, en generar doctrina, mejorar la orgánica, de tal manera de que existan líneas claras de coordinación,
de jerarquías también, que las decisiones o las sugerencias, ¿no es cierto?, que pasen de un nivel a otro estén bastante claras de cómo proceder. Yo creo que en eso se puede avanzar bastante, y sobre todo quienes provenimos del mundo militar, naval, tienen mucho que contribuir. Nosotros generalmente cuando pasamos a organizaciones civiles, eh, y tú, Carlos, también creo que cuando trabajaste en el ámbito privado, ahí uno hace descriptores de cargo, mejora los organigramas, aclara los niveles de autoridad y responsabilidad, que no es lo mismo, y eso ayuda mucho a las organizaciones, a las empresas a mejorar. Y yo creo que esa es una contribución importante que uno puede hacer en esta etapa al Partido Republicano para mejorar y reforzar la orgánica. Nosotros tenemos cuadros que algunos con poca experiencia política, salvo los que vienen de partidos como la UDI, incluso también de Chile Vamos y otros partidos, eh, con la nominación de algunos republicanos en cargos públicos se está ganando experiencia para ojalá mejorar nuestra representación parlamentaria en el futuro, eh, porque hoy día Chile Vamos tiene una importante presencia y muchos republicanos sienten o se sienten que han sido pasados a llevar por la asignación de cargos a gente proveniente del partido, de los partidos de Chile Vamos. Ahí ciertamente ellos son aliados políticos que tienen que trabajar en el direccionamiento que ha señalado el presidente de la República. Y bueno, todavía no cumplimos los 60 días de gobierno y las cosas se están afiatando, se están mejorando, ya se empiezan a ver resultados en materia de seguridad, de empleo también, de optimismo, y yo creo que todo eso contribuye a que tengamos un mejor país y yo estoy confiado en que lo vamos a lograr con todas las dificultades. Bueno, sí, en realidad las expectativas, yo creo, del Partido Republicano son muy positivas. Es un partido muy nuevo, 6 años tendrán a lo más, ¿no es cierto? Y creo que tiene que haber una evolución. Sin embargo, reconociendo eso, en la elección del año pasado que tú mencionabas, parlamentaria, que ustedes lograron los objetivos, a lo menos aquí en la región, se ha cuestionado mucho esta decisión de no ir en lista parlamentaria con otros partidos de la derecha y que eso habría significado, ahora ya con los datos de las votaciones, que se hubiera obtenido bastante más representación de la derecha en el Parlamento. Entonces me pregunto yo, ¿cómo lo ves tú hacia futuro? ¿Partido Republicano en una futura elección va a ir en lista única o va a insistir en ser independiente? Porque en realidad a la gente de derecha yo creo que esto le afectó mucho y es una espina clavada hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, yo creo que el punto por ahí pasa cuando a comienzo del año 2025 se hablaba de ir en lista única, también se decía que era incluso más importante que la presidencial, era la elección parlamentaria, y sin duda lo estamos viendo hoy día. Pero claro, se hablaba de unidad, pero la música la ponía Chile Vamos, ¿no es cierto? Y se hablaba con mucha autoridad y con desdén incluso hacia el Partido Republicano. Vimos después en las elecciones que la candidatura de Chile Vamos salió en quinto lugar. Eh, pero yo creo que en algunos casos se podría haber tenido una mayor elección de senadores, sobre todo, ¿ah? Si hubiésemos podido coordinar mejor. Pero fue difícil la coordinación porque indudablemente quien ha detentado el poder luchaba por recuperarlo. eh, y de alguna manera demostró que el partido tenía la fuerza suficiente, a pesar de la juventud del Partido Republicano, se logró una votación importantísima. Y no solo, diría yo, en el tema parlamentario, sino que también en la elección de cores fuimos el partido con más cores a nivel nacional y también segundo en cuanto a concejales a nivel nacional. Donde nos fue mal fue en gobernadores. ¿Ah? Eh, pero creo que con eso se ha aprendido mucho. Yo creo que el estar gobernando en coalición con partidos de Chile Vamos va a generar una confianza mutua en medir las capacidades, en ver
cuáles son los principales actores políticos que pueden a futuro representar o suceder este gobierno, porque el ideal, ¿no es cierto?, es que este es un proyecto de largo plazo que no termina en 4 años más, sino que idealmente podamos gobernar por unos 8 o 12 años, porque yo también creo en la alternancia política. Si logramos caminar hacia el desarrollo como lo estábamos logrando, eh, al término de Piñera 1 o la primera mitad de Piñera 2, indudablemente que la gente o el chileno va a ir dándose cuenta de que este es un proyecto serio y que verdaderamente contribuye a tener un mejor país. Pero en síntesis, quiero decir de que creo que fue una buena apuesta, un buen desafío de José Antonio Kast de no ir a primarias, y también de la decisión que tomó de fortalecer nuestros cuadros, porque sin duda habríamos tenido menos parlamentarios electos, habría más de derecha probablemente, de centro derecha, pero Republicanos logró una bancada importantísima. Y bueno, vamos a ver cómo acontecen los próximos acuerdos para aprobar esta ley de reconstrucción nacional. Oye, Reinaldo, bueno, conociendo ya, como hemos visto, tu formación política, yo quiero ir un poco al área chica en términos futbolísticos, porque efectivamente el Partido Republicano ha tenido éxito, si uno lo puede nombrar, porque ha cumplido sus metas y algo muy, muy, muy difícil que uno ve la historia de Chile y ve que es difícil, que es tener un presidente de la República, absolutamente de derecha. Eh, pero, sin embargo, eh, la instalación que ha tenido se ha visto alterada por conflictos internacionales inesperados, ¿ya? Y en segundo lugar, con un estado de las finanzas fiscales, yo diría bastante peor de lo que se podría imaginar. Por lo tanto, ¿cuál es tu apreciación, digamos, al respecto? Porque estamos precisamente en plena ebullición, ¿no es cierto?, de que la gente exige resultados inmediatos prácticamente, pero la situación es compleja. ¿Cuál es tu opinión? Mira, me quiero remontar a Piñera 2. ¿Ah? Debo reconocer que, eh, como yo creo que gran parte del mundo proveniente del militar, eh, no le gustaba Piñera, pero Piñera asumió, en Piñera 1, perdón, asumió con un terremoto la semana prácticamente anterior a que él asumiera, vio el descalabro, la incompetencia en poder manejar toda esa situación y pudo salvarlo con eficiencia, también con mucha disciplina, y se logró alcanzar un estado de desarrollo importante. Aquí el terremoto que le ha tocado a José Antonio Kast es el terremoto de las finanzas públicas y cómo la dejaron. Yo creo que ahí arrasaron con las finanzas públicas, sencillamente por, por fraude o por incompetencia en manejarla. Y por otra parte está la situación mundial de cómo nos repercute el conflicto del Golfo Pérsico. Eh, yo creo que esas soluciones, ya hoy día hay brotes verdes de optimismo en que el tema del Golfo Pérsico se va a resolver. Y por otra parte, en la medida que empecemos a tener claridad de las auditorías que se están haciendo, se va a poder eficientar el gasto. Hay muchos programas duplicados, mal evaluados, cómo se derrochaba dinero por miles de millones de pesos. Así que yo creo que eso se va a corregir en el breve plazo. Se van a afianzar los cargos. Ha habido muchos problemas en la instalación de algunas seremías fundamentalmente, pero si eso se va a ir resolviendo de aquí a mediados de año, yo creo que de aquí a junio eso va a estar resuelto y todos los engranajes del sistema de gobierno, ya sea regionales, provinciales, etcétera, se van a ir manejando bien y se va a ver la luz al final del túnel. Estoy optimista en eso. Bueno, acaba de mencionar Reinaldo una palabra que para nosotros es apertura en nuestro programa, ser optimistas, estimados auditores. Hoy hemos estado conversando con Reinaldo Reinike, un oficial de Marina en retiro, capitán de navío, que incursionó en la política y fue hasta hace pocos días atrás presidente regional del Partido Republicano aquí en Valparaíso. Reinaldo, te agradecemos el tiempo de habernos entregado tu opinión tan directa
y yo creo útil para nuestros auditores en cuanto a la situación de tu partido en particular y también por lo que nos permitiste conocer de tu vida personal y profesional en la Armada de Chile. Así que muchísimas gracias, Reinaldo, y te deseamos lo mejor en los nuevos emprendimientos que tienes por la proa. Muchas gracias. No, muchas gracias por la invitación, Enrique. Carlos, también muchas gracias. Y a los auditores, ojalá que sobre todo las opiniones respecto de participar activamente en política la tomen en consideración. Hay muchos actores principales, muchos oficiales en retiro con muchas condiciones de liderazgo que ciertamente pueden influir y su capacidad de organización puede contribuir tremendamente a mejorar sus comunas, sus entornos, sus barrios. Así que muchas gracias por la invitación y muchas gracias también a los auditores de Revelando. Bueno, Reinaldo, ha sido un privilegio en realidad contar contigo y sobre todo saber que eres una persona de liderazgo, de compromiso, de una gran experiencia en cuanto a la docencia y a la administración. Así que en todo lo que venga en el futuro te deseamos mucha suerte, ¿ya? Y seguramente conversaremos en otro revelando de las gestiones, de las cosas que tú estás haciendo. Así que muy agradecido y espero que tengas mucho éxito. Muchas gracias, Carlos. Ahora el desafío es la celebración de los 50 años de nuestro egreso como promoción de la Escuela Naval. Así que ahí trabajaremos juntos, si Dios quiere. Exactamente. Bueno, estimados Buenas auditores, tardes. hemos llegado así al término de nuestro programa. Será hasta el próximo jueves, si Dios quiere, pero recuerde usted, revelando desde lunes a viernes en este horario de 6 a 7 de la tarde. Muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso,